Yo creo que, bueno, en el mundo quichua, mm, bueno, hay conceptos, yo diría que no hay un concepto como reconciliación, pero sí un concepto que se caracteriza como armonía, como equilibrio, como puente. eh, eh, es importante. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión quichua se privilegia el concepto de paridad, el concepto de paridad. Es decir, que la vida eh, está hecho de par, así como la muerte tiene que ver algo para poder entender la vida, como la vida es necesario para poder entender la muerte, mire, o el frío y el calor, ¿no? O sea, la vida como tal está hecho de par, o mejor dicho, los dos, es decir, el par genera vida o es vida. Entonces, por tanto, son necesarios. En esta narrativa o la visión cósmica quichua, obviamente no parte de la dualidad. Eso no es dualismo. Más bien, cuando hay, digamos, cuando una de las partes prácticamente está en exceso, genera un desequilibrio, desarmonía. Por tanto, el deber del ser humano es poner en paridad o en equilibrio, en puente. Y la palabra filosófica para eso es chacana, que viene de la palabra chaca, que es puente, nexo, relación, na, el acto de hacer, poner en equilibrio, el acto de hacer puente, el acto de mantener, digamos, en armonía. Entonces, por tanto, quizás ese es el punto central. Y lo que en Quichua, Quichua, bueno, Runa Simi es la lengua, Runa Shimi o Runa Simi es la lengua, pero por lo general decimos Quichua. En Quichua, en la lengua Quichua, obviamente decimos, hay una sola palabra que nos une a eso, se llama Pacha. Pacha es del espacio y el tiempo. Y son dos elementos que se relacionan, que se interrelacionan y producen la vida. Eh, entonces, eso podría de alguna manera coincidir o relacionarse con el concepto de reconciliación, porque el concepto de reconciliación desde la perspectiva judeo-cristiano netamente es unidireccional. Por eso la interpretación que da el anabautismo es bidireccional, porque es un asunto de Dios y por este gesto de amor de Dios que se reconcilia con la humanidad, es que el ser humano también sigue ese ejemplo divino de reconciliarse. Pero también la reconciliación que viene de Dios hacia el ser humano trasciende porque también se reconcilia con la creación. Y eso dice Salmos, eso dice, y eso lo encontramos en Primera de Corintios inclusive, porque dice que gime de dolor esperando ser redimidos, ¿sí? Ser redimido la naturaleza, la creación. Es interesante este concepto, pero que Dios a través de Jesucristo va a reconciliar y también va a redimir a la misma naturaleza. Pensamos en esta idea de reconciliación que viene de concilio, ¿no? De estar juntos, pero quizá ahí solo podríamos recalcar que demanda esfuerzo, ¿no? Que la reconciliación no es algo que viene así por en Bolivia se diría por chiripazo, que solo por casualidad se asume al trabajo que hacemos, sino que tiene que ser un trabajo central de los cristianos, que tiene que ser un esfuerzo y un enfoque desde nuestro trabajo. Por eso pensamos en el anabautismo de que esta reconciliación de Dios y esta salvación que tenemos a través de Jesucristo
se tiene que trabajar en comunidad. Entonces, ¿cómo yo puedo estar reconciliado con Dios si yo no estoy reconciliado con mis hermanos, mis hermanas y con la creación de Dios, ¿no? Y de igual manera, si yo estoy bien y estoy muy reconciliado con mi comunidad y con mis hermanos y hermanas, eso igual me ayuda a estar más reconciliado con Dios. El concepto de reconciliación podríamos decir que es convivencia, porque yo entiendo cuando leo la Biblia y cuando practico la fe, que Dios toma esta iniciativa para convivir con la comunidad, con la humanidad, con su creación, que es la humanidad. Y entonces la reconciliación puede ser entendida convivencia. Y esa convivencia implica interrelación, reciprocidad, armonía, equilibrio, muchos otros conceptos, pero al fin y al cabo es la convivencia. Y la reconciliación, quizás traducida en un lenguaje mucho más andino, mucho más quichua, es eso, la convivencia. Dios toma la iniciativa para convivir con la humanidad, a través de Jesucristo, obviamente, que ciertos sectores del cristianismo los llaman salvación, nosotros preferimos llamarlo la reconciliación, otros los llaman también, nosotros también llamamos la convivencia. O en un lenguaje netamente de la cosmovisión de la narrativa quichua, diríamos que es la chacana, es decir, el equilibrio, la armonía. O en un lenguaje mucho más económico, el summa causa, el buen vivir, o también algunos los llamarían la buena nueva. La buena nueva es la convivencia que Dios plantea y Dios convive con nosotros a través de Jesucristo.